Sin previo aviso, en otros temas, el gobierno venezolano cerró los pasos en la frontera terrestre con Colombia. Según las autoridades, la clausura por parte de la Guardia Nacional Venezolana es una medida previa a los comicios municipales que se celebrarán el próximo domingo 8 de diciembre. La orden tomó por sorpresa a cientos de ciudadanos que viven del intercambio fronterizo, por lo que luego de la prohibición, las Fuerzas Armadas habilitaron el paso por media hora para que la gente pudiera al menos regresar a sus hogares. La decisión afecta a miles de venezolanos y colombianos que cruzan a diario el paso fronterizo entre ambas naciones y que generan ingresos por sus actividades comerciales en ambos lados de la frontera. El cierre fue decretado desde las 2 de la tarde, hora local colombiana, pero sin fecha aún definida para su reapertura. Y a esta hora establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Magdalena Pardo. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Señora Pardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al informativo de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias. ¿Los toma por sorpresa este cierre de la frontera, teniendo en cuenta que se sabe ya con tiempo atrás que el próximo domingo hay elecciones municipales y que por lo general cuando hay elecciones la frontera siempre se cierra? Pero hacerlo 7 días antes, ¿fue algo sorpresivo? Sí, yo creo que para todos fue sorpresivo este cierre de frontera, aunque como usted bien lo dice, generalmente previo a las elecciones Venezuela ha tomado esta medida. Lo que sucede es que anteriormente era un cierre más corto, de 2 o 3 días, y en esta ocasión es un cierre que prácticamente es de una semana, porque seguramente... Ya regresamos, vamos a retomar la comunicación con Magdalena Pardo, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. El gobierno venezolano ha hecho a partir del día de hoy efectivo el cierre de la frontera como medida de prevención, teniendo en cuenta que el próximo domingo celebrará comicios municipales. Se van a elegir alcaldes y representantes locales en todos los municipios de la República Bolivariana de Venezuela, y por tal razón el gobierno ha dicho que cierra la frontera, o se asume que por este hecho de las elecciones del próximo domingo se ve cerrada la frontera, lo que afecta, lo ha dicho ya miembros, representantes económicos del lado colombiano y del lado venezolano, que afecta el intercambio comercial que las dos naciones sostienen desde hace varios años. Lo que se preguntaba, Jesús, y amigos televidentes, justamente nuestra invitada, era que en otras ocasiones, cuando había por supuesto unas elecciones, eran de pocos días, de 3, un par de días, y hoy estamos hablando, y por eso hablábamos de un sorpresivo cierre, es porque es justamente una semana, bueno, 7 días antes de estas elecciones. Tenemos ya comunicación con Magdalena Pardo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, que nos acompañaba y estábamos hablando con ella. Yo quiero retomar, señora Pardo, gracias de nuevo por la comunicación, de la pregunta de mi compañero, de Jesús Prado. ¿Por qué? Y usted decía que sí sorprende esos 7 días. ¿Por qué 7 días? Y usualmente, como usted bien decía, son unas elecciones, se preserva pues que la gente no pase de un lado a otro, que se pueda votar, pero con muchísimo menos tiempo. Sí, digamos que la frontera colombo-venezolana es tal vez la frontera más viva de toda Latinoamérica en términos de relacionamiento que hay entre las poblaciones de Colombia y Venezuela en la frontera. Entonces, esta medida realmente es una medida que afecta mucho pues a los habitantes de la frontera en su diario vivir, en su cotidianidad. Desde el punto de vista del comercio, pues por supuesto, porque todo nuestro comercio con Venezuela es por carretera. Nosotros exportamos más o menos unos 150, 170 millones de dólares mensuales, y por supuesto dejar de utilizar la frontera una semana pues afecta los despachos de las diferentes mercancías, entre ellas los alimentos. Usted sabe que pues Colombia exporta de todo tipo de productos a Venezuela, pero en este momento y sobre todo en esta coyuntura por la cual atraviesa Venezuela de desabastecimiento, pues es muy importante que los alimentos que nos han venido comprando puedan atravesar la frontera. Entonces, pues sí, sería deseable que hubiera una información previa para poder programar los despachos, porque esto de todas maneras afecta sustancialmente el comercio. Ahora bien, señora Pardo, yo le quiero preguntar por diariamente cuánto se puede movilizar en esa frontera y de cuántas pérdidas económicas en dinero estamos hablando por un cierre diario. Pues digamos, si calculamos más o menos entre unos 40 y 50 millones de dólares a la semana, pues yo le diría a usted que son más o menos unos 8 millones de dólares diarios, pues haciendo una división simple. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Es que se aplazan esos despachos
Y esto afecta porque esto aumenta los costos logísticos de transporte de las mercancías, y en el caso de alimentos perecederos pues es bien complicada la situación porque los alimentos se pueden dañar. Entonces pues lo deseable es que haya una información previa y también que se avise con anticipación cuándo se va a volver a abrir esa frontera. ¿No es claro eso, señora Pardo, cuándo se va a abrir? ¿Se supondría que entonces que el domingo luego de las elecciones, o habría que esperar hasta el lunes y eso lo haría realmente una semana de cierre? Pues usualmente ellos han abierto la frontera al día siguiente que suceden las elecciones. Esperemos que en esta oportunidad sea así. Ahora, ya para finalizar, señora Pardo, y agradeciéndole su tiempo con nosotros, ¿existe alguna otra manera de... Está cerrado el paso fronterizo terrestre? ¿Existe alguna otra manera de llegar con los productos, de hacer ese intercambio? Me imagino que sí, puede ser vía aérea, pero se incrementan los costos. Sí, no, y hay muchos productos que no se pueden mandar por vía aérea por su propia naturaleza. Es decir, nosotros exportamos, por ejemplo, ganado en pie. Eso es un poco difícil, ¿no? Podemos utilizar el transporte marítimo, pero como le digo, el transporte marítimo es muy poco el porcentaje, y en muchos casos pues los puertos venezolanos ya están copados con las mercancías provenientes de otros países. Entonces realmente la vía por excelencia es el paso de frontera por carretera internacional que tenemos con Venezuela, y en este momento pues sí, pues no puede pasar el comercio. Gracias a Magdalena Pardo, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, reaccionando ante la temprana cierre de esta frontera entre Colombia y Venezuela. Mil gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones cuya responsabilidad metía la exministra contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Este lugar. ¿Hacia dónde va